nombre es María Gracia Peláez. Soy estudiante de artes visuales y ya estoy en cuarto ciclo de carrera. Hace no mucho vi un video en inglés que hablaba sobre el testimonio de los hijos cristianos, de padres cristianos, que solemos decir que es un testimonio aburrido, porque en mi caso la fe ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria. Mis padres son cristianos, ambos tienen creo que más de 30 años en la fe como tal. Entonces, para mí siempre ha sido como que algo normal. Pero claro, al final del día uno también tiene que hacer su parte en cuanto a la aceptación del Evangelio, ¿no? A la aceptación de Cristo como Salvador. Así que yo tomé esa decisión como alrededor de mis 5 años, cuando era pequeña. Y desde entonces soy cristiana. Entonces, claro, es como que vuelvo al inicio, como que un testimonio aburrido. Pero este video decía que es un testimonio fuerte porque muestra cómo Dios obra en la vida de sus hijos. Entonces, claro, es una dicha muy grande que como padres cristianos puedan llegar, y yo también espero algún día llegar a tener hijos que también son cristianos, que también están en la fe. Entonces, ese sería, yo creo, mi testimonio. Soy cristiana desde esa edad. La U para mí siempre ha sido como que un entorno hostil. Yo desde que estudié para ingresar a la universidad hace 2 años, me di cuenta, por ejemplo, que en estas videos que ponen para enseñar en la parte de lo que era historia, ya no colocan la era antes de Cristo y la era después de Cristo, sino que más bien colocan la era antes de la era moderna y la era después de la era moderna. O sea, es una eliminación total de la figura de Cristo, de la historia, y claro, eso es en contra directa de la fe. Entonces yo siempre había entendido que la universidad es un entorno hostil para lo que es la fe, sobre todo la fe cristiana. Y sí, creo que es algo que yo ya tenía como que mentalizado, ¿no? Como en la U tiene este ambiente básicamente, como dije, hostil y en realidad ateísta, entonces la fe es vista como algo anticientífico y todo eso. Entonces muchos de los profesores son ateos y son abiertamente ateos, y a veces realmente no sé, con maldad, porque no todos los profesores saben quién es uno, pero atentan en contra de la fe y atacan a la fe. Entonces hay veces en las que uno prefiere decir, prefiero estar calladito en esta situación, que de hecho pasa con mucha frecuencia. A mí me pasa tengo una profesora mía cuyas clases se han vuelto difíciles porque constantemente tiene cierto ataque. De hecho, nosotros como curso habíamos creído que era atea, y no, es católica, pero tiene en todas sus clases siempre hay algún tipo de ataque a la fe, siempre, y sus clases se han vuelto algo difíciles. No creo que afecten mi desempeño académico, pero si alguien me pregunta si disfruto la clase, probablemente diría que no. Bueno, eso sentí mucho más en el colegio, pero realmente en la U también, sobre todo cuando se da tiempo para hacer algún tipo de debate de temas que realmente como que no encajan, no van con la fe, ni con la Biblia, ni con lo que Dios ordena. Uno a veces siente la necesidad de mejor quedarse al margen, ¿no? Quedarse al margen, no decir nada, no opinar. Bueno, yo del tema no hablo, y esa situación se da constantemente, sobre todo porque la universidad es, claro, como dije, abiertamente ateísta y también es abiertamente liberal. Entonces, a veces se dan estas confrontaciones y uno se siente así como que es preferible si bajo la voz. Tal vez no directamente, así como que ya digo en contra, lo que comentaba anteriormente sobre la clase con esta maestra, que es constante, siempre hay un tipo de crítica o de queja. Le hace pensar si la iglesia le ha hecho algo, ¿no? Porque siempre es bastante hostil. Pero bueno, sí ha habido profesores que hablan en contra. Alguna vez un profesor debatía sobre o sea, él hablaba sobre lo que es la existencia del mundo y todo esto, y él hablaba de que le parece muy absurdo la creencia de que un Dios creó todo en 7 días, porque ¿cómo es eso posible? Y bueno, yo en ese momento no le contesté, ni ahora, pero recuerdo que cuando volví a mi casa reflexionaba y pensaba, es que usted está viendo a Dios como hombre, y Dios no es hombre, Él no necesita ni siquiera tiempo. Entonces 7 días son nada para Él. Entonces, claro, esos tipos de cosas que pasan constantemente. En realidad, yo ya tengo 2 años en la universidad. Los eventos del mes de julio, por ser el mes del orgullo, siempre resultan algo
incómodo en realidad y triste, porque uno que por la gracia de Dios tiene un poco más de luz y ha recibido este conocimiento, realmente se duele al ver cómo todos van tras algo que está realmente equivocado, ¿no? Hubo una vez, estábamos saliendo con nuestros compañeros, teníamos hora libre y salimos a una zona de nuestro campus. Y recuerdo que estaba conversando con una compañera y por algún motivo terminamos hablando sobre Apocalipsis. Y ella me decía que eso le parece una fantasía muy grande y muy interesante y alguna cosa así. Yo le explicaba que no es una fantasía, que es algo real. Ella me miró y me preguntó que si yo creía en esas cosas. Y yo le decía, claro, soy cristiana, es mi fe, es lo que yo creo y eso es lo que va a pasar. Y no puedo citar ahora sus palabras exactas porque fue hace bastante tiempo y no recuerdo, pero parafraseando mucho, lo que me dijo fue algo así como, creí que eras más inteligente que eso. Y en ese momento como que me quedé, no lo asimilé del todo, pero llegando a mi casa me di cuenta de que es esa perspectiva, ¿no?, que tiene el mundo de la fe como algo anticientífico, algo incluso tonto. El que cree en eso es un tonto, ilusorio, fantasioso. Y fue impactante. Eso fue muy impactante en mi vida como tal. En ese momento fue extraño. Que no es precisamente una compañera que sea mi amiga, pero me llevo bien con ella y ese comentario como que, vaya, no sabía. Es pesado. Yo creo firmemente que debemos defender nuestras convicciones. Voy a recurrir a mi Biblia. Mateo 5, del 14 al 16, lo voy a leer. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios nos da la orden de ser luz. Y como dice aquí, la luz no se esconde. Si eres cristiano, has sido salvo, has recibido la gracia de Dios para ser salvo y tu deber es predicar el evangelio. Dios, a través del apóstol Santiago, me parece que habla que la gente va a ser convertida únicamente por la locura de la predicación. Es una ordenanza, es un mandamiento que se nos ha dado y tal vez defendernos en momentos como esos no sea precisamente decir, hey, pero Jesús te ama y Jesús vino y se sacrificó por ti y por tus pecados. Pero, y claro, no es esa presentación del evangelio directo, pero al defender tus convicciones de alguna u otra forma estás presentando el evangelio también, porque estás hablando de ese Dios que te ha salvado, al que honras, al que amas con todo tu corazón. Y eso puede o no causar un impacto en la vida de los que te rodean. Tú no sabes en realidad si tal vez decirle el evangelio directamente vaya a transformar su vida y vaya a ser lo que Dios use, o si no, tal vez otra cosa. Hay gente que se ha transformado por leer Génesis 1:1 y no es necesariamente Juan 3:16. Entonces, esa parte es, creo que, algo que tenemos que tener en cuenta al momento de esto. También Dios dijo en las bienaventuranzas, en Mateo 5, versículo 11, que bienaventurados seremos cuando por su causa, la causa de Cristo, nos vituperen y nos persigan. Entonces, creo que eso es una gran motivación para los cristianos y es algo en lo que nos podemos afianzar, porque tenemos que recordar que Dios es fiel. Dios es fiel, justo, soberano y Él no cambia. Entonces lo que Él prometió hace siglos sigue manteniéndose ahora y eso es precioso para nuestras vidas porque significa que si yo voy y defiendo mi fe, tengo el respaldo de Dios y estoy obrando en favor de Él y eso es algo que Él va a tomar en cuenta en su gloria. Entonces creo yo que es hacer tesoros eternos también y es algo hermoso de pensar. En lugar de como hacerme dudar de mi fe, creo que lo que ha hecho es afianzarme. A veces uno ve las noticias, ve lo que sucede en otros países, Nigeria, Corea del Sur, China, Corea del Norte y esas situaciones de persecución contra los cristianos y se siente lejos, se siente casi irreal, como que hay que orar por ellos y rogar por ellos, pero tal vez no te llega. Y claro, aquí la situación no es igual y Dios quiera que la situación no escale a tal nivel,
pero al llegar a la U como que a uno se le abren los ojos, porque claro, aparte de que es abiertamente liberal y hostil, también estás solo, no es la escuela, no tienes a papá y mamá detrás tuyo, nadie te va a ir a defender si un profesor dice algo en tu contra o en contra de tu fe, estás solo, estás en un mundo donde ya te toca aprender a defenderte a ti mismo. Y eso para mí en mi caso como que me abrió los ojos a la realidad y me hizo decir, esto es el mundo actual, esto es lo que pasa en contra de los cristianos, y tal vez aquí no es tan fuerte como en Nigeria, pero sigue siendo algo que puede tener impacto en nuestras vidas y en nuestra fe, por supuesto. Ya digo, eso me ha afianzado, me ha motivado, me ha hecho decir, tengo que estar lista, como dice este versículo en Primera de Pedro, el versículo 3, dice que tenemos, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, ¿sí? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Entonces, eso es lo que ha provocado en mí las ganas, la motivación de estar preparada para dar respuesta al que me pregunte por mi fe y por la esperanza que hay en mí. Lista para decir, este es el motivo, esto es lo que representa, esto es lo que hay aquí y esto es lo que ha transformado mi vida. Yo creo que volvería a la bienaventuranza y principalmente, ¿no? Le diría eso, lo que dice la bienaventuranza: bienaventurados sois cuando os vituperen por mi causa y os persigan. Recordar que Dios dice que somos bienaventurados. Hay un dicho que dice, guerra avisada no mata gente. Creo que podríamos aplicarlo aquí también. Dios lo ha advertido y es algo que va a pasar y que viviremos con ello. Dios dijo que eso es lo que nos iba a pasar y es algo que hay que tomar en cuenta y considerar. También creo yo que regresaría a esta historia de David. En algún momento David censó al pueblo y era una falta contra Dios porque era ir sin confianza a la guerra, ¿no? Y bueno, Dios lo castigó por eso y le dio a escoger a través del profeta Gad, le dio a escoger y le dijo, ¿qué prefieres? ¿7 años de hambre? ¿3 meses donde tú huyes delante de tus enemigos? ¿O 3 días en los que yo enviaré una peste sobre el pueblo? Y David dice, y voy a citar una vez más, entonces David le dijo a Gad, el profeta que Dios envió, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque muchas son sus misericordias, mas no caiga yo en manos de los hombres. También en otro versículo de la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo creo que Primera de Pedro 3:15 da respuesta de la esperanza que hay en ustedes. O sea, yo sé que tal vez no es el más directo de los que he citado, pero ese ha sido un versículo que constantemente ha estado en mi mente y ya digo que me ha motivado a través de este camino universitario un poco difícil.